Yo estoy en el área de marketing en Quilimo y estoy como coordinadora de la Academia de Riego. Quilimo es una empresa dedicada al monitoreo del riego en cultivos intensivos y extensivos. Está en muchos países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Perú, México, Brasil. eh, y bueno, ya estamos con muchos proyectos también del otro lado del océano, así que ya habrá otro momento para contarles un poco más sobre esto. La Academia de Riego nace a partir de, ya veníamos haciendo acciones de capacitación técnica desde hacía 2 años, más bien presencial, pero formalmente este año se generó como una estructura virtual en torno a capacitaciones de 3 líneas: webinars, podcast y informes que colgamos en nuestra página web. Este es claramente el webinar, uno de los que más convocatoria ha generado en los últimos meses, por la calidad de las presentaciones y por el contenido realmente práctico que pueden aplicar después los productores en sus campos, así que esperamos que este sea un espacio en donde puedan llevarse contenidos valiosos para ustedes. En la siguiente filmina les cuento un poco más sobre de qué se va a tratar la charla, el tema de la temática de hoy. Si me podés pasar la filmina, Víctor. No sé si hay algún... Ahí está. Usos, manejos y control de recurso hídrico en el cerezo. Esa va a ser la temática sobre la cual van a estar hablando el día de hoy los oradores invitados. Estamos muy contentos de contarles de que, bueno, tenemos eh, estos sponsors que nos acompañan. Only Cherry, la empresa de consultoría técnica creada hace un año, pero cual tiene experiencia en mano de Oscar Aliaga hace muchísimos años. Ofrece servicios de asesorías técnicas integral en proyectos de cultivos en cerezo y busca diseñar y manejar huertos de forma sustentable, asegurando la obtención de una fruta de la mejor calidad. También nos acompaña EQF, es una empresa dedicada al diseño y montaje de sistemas hidráulicos, ventas y montaje de equipamiento. Fue fundada en 2009 y está ubicada en Talca, ahí en Chile. Y ahora sí quiero pasar a presentarle a los oradores de manera formal. Ya saben que el orador principal acá como invitado estrella es Oscar. Oscar es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es asesor nacional e internacional en el cultivo del cerezo, tiene vasta trayectoria en el desarrollo del cultivo a nivel nacional y a su vez él es productor en la región de O'Higgins, fundador de Only Cherry. Lo va a acompañar en la presentación Víctor Vicencio, también ingeniero agrónomo en la especialidad de fruticultura de hoja caduca, tiene más de 10 años de experiencia en desarrollos de proyectos de investigación, innovación y docencia universitaria, y desde el año 2019 ejerce como asesor en Only Cherry junto con Oscar. También nos va a estar acompañando el ingeniero Pablo Cortés. Pablo Cortés es ingeniero agrónomo y miembro del equipo de Quilimo. Él trabaja hace más de un año con nosotros acompañando a los clientes en el monitoreo de riego en todo Chile. Bienvenidos, por favor. Estamos muy contentos y gracias por haber aceptado la charla el día de hoy. Así que estamos felices, Oscar, Víctor y Pablo. Bueno, para pasar un poquito más a lo que va a ser la presentación de ustedes. Ustedes nos proponen a nosotros que estamos del otro lado hablar sobre el potencial productivo con fruta de buena calidad y nos traen una hoja de ruta que se desglosa en varios temas. Estos temas van a estar tocando en función del potencial productivo, la situación climática, el escenario y las proyecciones de la industria, el potencial productivo y la calidad de fruta, el manejo de los huertos, manejo en fertilización, en riego, y cómo llegar a una mejor calidad de la fruta, y finalmente va a cerrar con manejo hídrico, con Big Data, Pablo Cortés, así que, bueno, esto lo dejo totalmente en sus manos, así que es toda suya la presentación.
Cuando gusten pueden arrancar Víctor y Oscar. Ya, bueno, buenos días, muchas gracias. Primero, bueno, quisiera presentar que somos nosotros una empresa que se llama Only Cherries, consultores, que en estos momentos somos dos consultores, uno senior y uno joven, y la idea es que esta empresa siga creciendo y se siga renovando con profesionales jóvenes y mantenga este estilo de trabajo de asesorar campo, buscando principalmente con el foco de la calidad. Y eso va a ser la presentación en el fondo, y terminando con el tema riego. El tema riego es muy importante, es un tema que estamos al debe en el tema, en lo que es conocimiento, en lo que es manejo, porque está expuesto a muchas variables, que lo vamos a comentar más adelante. Pero antes del riego también hay que construir, para construir una buena cereza hay que construir un buen huerto, y queremos también presentar hacia dónde vamos como Chile, como productor de cereza. La cereza hoy día se ha convertido en la fruta más importante del país en cuanto a interés en plantar, en cuanto a superficie y en cuanto a divisas, y en cuanto a volúmenes de exportación en lo que es dólares. Entonces, esto va a crecer y bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y eso es lo que queremos un poquito proponer, que el futuro es buscar calidad, y yo creo que ese es el punto, ¿ya? Comencemos nomás. Bueno, esto es mostrar cuál es el escenario, por qué Chile hoy día está tan interesado en plantar cereza. Principalmente, bueno, esto es lo que produce el mundo, alrededor de 2,6, 2,7, 2,5 millones de toneladas. Esto fluctúa a través del clima más que nada. Y de estas 2,6 millones de toneladas, esto azul es lo que produce el hemisferio norte, y esto es lo que produce el hemisferio sur. O sea, nosotros estamos prácticamente como Chile, abasteciendo más del 90% de la oferta mundial de cereza, y exportando principalmente al hemisferio norte. Estamos hablando de 2,6 millones de toneladas y no llegamos en el hemisferio sur a más de 240.000 toneladas. Y Chile en este momento en el hemisferio sur abastece más del 90%. Si vemos que otros países están en el hemisferio sur, la siguiente. Bueno, esta es la cosecha mundial de cereza. Aquí se encuentran los dos hemisferios. El hemisferio norte, principalmente con cereza a partir de abril, que aquí en Dalian, China tiene alrededor de 10.000 hectáreas en invernadero, y sale muy temprano, lo consumen todo ello, y terminamos prácticamente en el norte de Europa, Canadá, a fines de septiembre o a mediados de septiembre. Esta es la ventana de oferta de cereza del hemisferio norte. Las cerezas tempranas principalmente son acá, parten en mayo, junio, que ahí parten los españoles principalmente. Y lo que es hemisferio sur, si vemos Chile prácticamente nosotros estamos con cerezas desde fines de octubre hasta fines de enero, con muchas posibilidades de crecer esta oferta, plantando más al sur o más hacia la cordillera, cubriendo todo el mes de febrero, y si nos vamos hacia el norte, cubriendo prácticamente de mediados de octubre. O sea, tenemos clima para producir cereza, pensamos nosotros, desde octubre, de mitad de octubre hasta fines de febrero. Lo mismo Argentina también tiene mucho potencial, no han crecido, no tengo la razón por qué, pero Argentina tiene mucho potencial también para crecer. No así Nueva Zelanda, que no tiene tanto clima. Nueva Zelanda está participando más que nada en la cosecha tardía. Australia, que también están limitados por costo y también por clima. Y Sudáfrica también limitado por costo y por clima. Y también acá tenemos una plantación temprana que se hizo en Johannesburgo, que salen muy temprano, están saliendo como en octubre, pero con mucho manejo del clima, manejos de ganancias de frío. Y vamos a ver una foto, por ejemplo, la foto siguiente, muestra esto es Johannesburgo, este huerto que les conté, la floración del 9 de agosto, o sea, ellos salen súper temprano en el hemisferio sur. Latitud 26, eso es un Latitud poco 26, eso equivale más al norte que Valle casi. Claro, o Valle latitud 32 más o menos. Claro.
No sé qué, es una Royal Lee o una Royal o es una Glen Red, pero son variedades de bajo requerimiento de frío porque salen temprano. Ahora, imagínense a cuánto se puede vender una cereza el 23 de octubre, o sea, ese es el negocio, digamos. Bueno, si vemos el hemisferio sur, nosotros les decíamos que Chile abastece más del 90% del hemisferio sur, y los países que nos acompañan en el hemisferio sur y nos pueden acompañar como oferta en el hemisferio sur de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Digámoslo. Las exportaciones chilenas, esto partió lentamente el 2010-2011 con 11 millones de cajas. Y esto no fue lineal porque siempre hay eventos climáticos que nos uno propone y el clima dispone aquí. No tenemos, estimamos y a veces el clima nos ubica. Aquí esto no es lineal y hemos llegado ya de 11 millones de cajas a la última temporada a 45 millones de cajas, que pudieron haber sido 48 millones de cajas, pero tuvimos una helada el 3 de septiembre, que todo el mundo se acuerda que ahí perdimos más o menos un 15% de la producción. Pero estamos en un nivel hoy día de 45 millones de cajas y, como les digo, podrían haber sido 48. Y esto es muy dependiente del clima. A todos los productores, es lo siguiente, Víctor, a todos los productores les decimos siempre, la cereza tiene que ser acompañada el proyecto del conocimiento en cada campo de lo que es el clima. El clima es determinante, es determinante, si nos vamos al norte, es determinante la acumulación de frío invernal. El clima está cambiando y cada vez tenemos fluctuaciones en ganancia o pérdida de frío invernal. ¿No? Temperaturas de primavera. La primavera, los días grados son los que nos determinan un atraso o un adelanto en la cosecha. Hemos tenido también ya no hay zonas libres de helada ni libres de granizo, hemos tenido de repente esta sorpresa. Tener un buen clima favorable en floración nos determina la cuaja. Viento ya es una limitante que estamos ya incluyendo en nuestros proyectos y consultando, especialmente plantaciones del sur. Chile Chico, ¿para qué decir? Porque ya eso es histórico, lo mismo que ya hay. Lluvias precosecha, hay que protegerse, también conocer el clima. Y algo que se nos vino ya en los últimos años, que se está instalando, el estrés hídrico de verano y estrés térmico de verano. Y algo que ya es un hecho desde el año pasado en la zona central, es el tema de la sequía. El tema de la sequía que ya está instalada. Este año, afortunadamente, tenemos buenas noticias climáticas y hemos tenido lluvia, tenemos nieve. Este año prácticamente no es un año seco comparado con el año pasado. Digamos. La situación climática, Víctor, a mí me gustaría que les contaras tú, porque tú construiste este... Sí. Claro, un poco para resumir cómo fue la temporada 2020 y compararla con la temporada pasada, que fue un año de buena acumulación de frío invernal. Si comparamos este año con el anterior, vemos que el frío, tuvimos un déficit de frío, pero relativamente menor, donde la clave era esperar, esperar que las variedades cumplieran su requerimiento de frío antes de aplicarle el generador de receso invernal, ¿ya? Pero si uno se fija en el número 50, que es el modelo modelo dinámico, si uno se fija, gran parte de los sectores, ya sectores centro-sur, llegaron a una acumulación base de 50 porciones, que es el requerimiento que con 50 porciones se logra cumplir el requerimiento de gran parte de las variedades que se cultivan en Chile. Y en la zona norte, algunos quedaron un poquito más bajos, donde la clave, como lo dije al inicio, era esperar a veces una semana o 7 u 8 días para
para poder aplicar el quebrador de receso invernal. Entonces un año que, claro, se acumuló el frío más tarde y esperamos que sea similar al anterior. Claro, una cosa que que quedó un poquito en el ambiente, la gente que midió el frío invernal con el modelo de Weinberger de la hora frío, quedaron con la sensación de que este año habíamos tenido menos frío, incluso insuficiente para algunos casos, ¿ah? Pero nosotros por el modelo dinámico, sobre todo en esta zona del norte, que la zona del sur no tiene problema, esta zona del norte, vimos que el frío invernal se cumplió para todas las variedades, los requerimientos de todas las variedades, pero se cumplió un poco más tarde, que fue la única diferencia que notamos con el año anterior. Exacto. Y en relación a la parte pluviométrica, precipitaciones, bueno, fue un año bastante mejor que el año pasado, donde 2019 tuvimos un déficit cerca del 70%, y este año se estima un déficit del 30 o 25%, se esperan algunas lluvias ahora en agosto, esperamos que así sea, y lo que nos permite también tener un poquito más de seguridad hídrica y mejorar humedades de suelo, sobre todo en zonas más al norte, donde se concentraron mucho las sales debido a falta de agua. Se vieron problemas en algunas plantas, en defoliaciones o daño por sales, y estas lluvias en algunos lugares se logró llegar muy cerca del valor histórico. Va a permitir un poquito partir mejor la temporada, y también se reporta por ahí que las precipitaciones también ayudan a la acumulación de frío invernal en las plantas de hoja caduca. Los últimos pronósticos del doctor Santillán ya habla de un déficit de un 25%, o sea, es mucho más optimista que el de este cuadro, que habla de un 30%. Ahora, lo que estamos preocupados en estos momentos ya, desde agosto, desde aquí a fines de agosto, es el tema de las heladas, porque ahora de aquí a la primera semana de septiembre es la etapa peligrosa en las heladas, así que ahí estamos todos en estos momentos en Yaminchá, Punta Roja, algunos huertos en Puntas Verdes, y ya estamos expuestos a heladas y con presencia de heladas. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde va la industria? Si nosotros vemos este tema del cerezo partió con gran interés de plantaciones, es difícil estimar cuánto se está plantando anualmente, pero aquí hay un cuadro de Claudio Vial que me parece muy interesante presentarlo, lo encuentro muy bueno. Él hizo una estimación en cuanto a arranque de huertos viejos y plantaciones nuevas. Él estima que vamos a llegar a una superficie de 59.000 hectáreas al 2023. Yo creo que nos podemos quedar cortos, porque estamos hablando de 5.000, no menos de 5.000 hectáreas anuales que se plantan. Sigamos, Víctor. Mira, si nosotros hablamos hoy día de una superficie actual yo diría de más de 45.000 hectáreas, y una plantación de 6.000 hectáreas anuales, y una producción del 2019 de 45 millones de cajas reales, pero fueron al final 48 millones de cajas por la helada, podemos tener una proyección al 2023 podemos llegar a 70.000 hectáreas, con 75, 80 millones de cajas. Y se están plantando más de 5.000 hectáreas o más de 6.000 hectáreas anuales. Hay una pérdida de esta estadística porque no solamente se plantan las plantas que producen los viveros oficiales, sino que hay muchos viveros no oficiales de productores que se hacen sus propias plantas, de patrones que se están injertando. Entonces, esto realmente se está expandiendo mucho más fuerte de lo que pensamos. Ahora, nuestra impresión es que, bueno, vamos a tener mucha cereza, pero no todas buenas. Van a sobrar cerezas y van a faltar cerezas de buena calidad, ¿no? Y el negocio va a ser sustentable por calidad y por variedad. Vamos a tener cerezas commodity, que llamamos cerezas de calidad inferior, y cerezas premium. Yo creo que
el futuro está en producir cerezas premium, ¿eh? No irse a los volúmenes altos, sino que más que nada enfocarse a lo que es calidad de fruta. ¿Mm? Si vamos a variedades que estamos exportando, ¿qué es lo que está pasando en Chile? En Chile, antiguamente, o hablemos de unos 6 años atrás, la variedad principal y la reina y el ancla era la Ping. La Ping era la variedad más importante, la cual fue dejándose de plantar o fue bien reemplazada por variedades que eran más productivas, especialmente la Lapin. ¿Sabes? La Lapin ha sido la variedad del mejor P por Q que todas, digamos. Produce buena fruta y produce mucha fruta y con precios al principio similares a Bing, con lo cual era lógico plantar mucho más Lapin que Bing. Y esto fue cambiando, esta oferta de variedades fue cambiando, y hoy día tenemos que la Lapin es la variedad más importante, junto con Santina, aquí, Lapin más importante junto con Santina, y después viene la Regina. Estas son las 3 variedades que se están plantando. ¿Ah? A nosotros nos preocupa por qué no se está plantando Bing, porque la Bing yo creo que es una variedad que tiene sus limitantes hacia el norte por frío invernal y sus limitantes al sur por partidura y por cáncer bacterial. Pero la zona central, donde tengamos clima para plantar Bing y condiciones, yo creo que los proyectos deberíamos incluirla, porque es una variedad que tiene su valor en el mercado chino, y los chinos van a empezar a valorarla. Este año ya mostró una diferencia de precio bastante notable con Lapin. Entonces yo creo que Bing es una variedad que no debiéramos descartarla. Y lo mismo buscar huertos o lugares climáticos donde podamos hacer crecer mucho más nuestra oferta de cordia, porque la cordia para el mercado chino es la variedad, es el filete que buscan, es la variedad que más les gusta. Bueno, decir también que nos faltan variedades tanto tempranas como tardías para tener más oferta y variedades, ¿eh? Pero recordemos que nuestro país, el principal mercado es la exportación, y la principal característica que tienen que tener las variedades, además de calidad, de sabor, de calibre y firmeza, es condiciones de viaje, ¿eh? Nosotros estamos lejos de nuestro mercado y todo nuestro negocio es de exportación, entonces necesitamos variedades que tengan buena condición de viaje. Potencial productivo. ¿Qué es lo que es el potencial productivo? En el fondo, ¿hasta cuánto puedo producir? ¿Eh? Con calidad y con cantidad, digamos, volumen, pero con calidad. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el foco que tenemos que tener al futuro? Sistemas de producción cada vez más eficientes, uniformes y consistentes en calidad de fruta. Estas son palabras, pero esto significa elegir bien marco de plantación, conducirlos bien, manejar bien el espacio asignado a cada planta, tener una buena luminosidad y tener el máximo de potencial productivo ocupando el espacio asignado, pero con calidad de fruta. Vamos a ver qué es lo que significan estas palabras. También se va a exigir, junto con esto, para tener calidad, un manejo de las herramientas, mayor precisión en todos los manejos, ¿eh? Especialmente en lo que se refiere a la nutrición, que hoy día ya estamos hablando no de nutrición de aplicar nitrógeno, fósforo o potasio, sino que nutrición integrada, ¿eh? Que implique también un manejo sustentable del suelo, de la biología del suelo. En riego, que es el tema que nos convoca hoy día, el riego es tremendamente dependiente de muchos factores, ¿eh? El porta injerto, el tipo de suelo, el clima, el área foliar. No podemos ser hoy día nosotros absolutos en esto se riega así. Esto depende de cada campo, depende de cada suelo, depende de cada condición. El clima, también estamos expuestos a cambios climáticos, entonces en este tema tenemos que estar muy precisos y tener las herramientas suficientes para hacerlo cada vez mejor. Mayor gestión, administración, manejo de recursos y costos. Y lo que les decía al principio, la segregación de fruta cada vez va a ser mayor, las exigencias van a ser cada vez mayores.
si queremos vender fruta a buenos precios. Y junto con esto una producción integrada, en todo lo que se refiere a manejos de plagas, enfermedades, uso, digamos, justificado de agroquímicos, todo enfocado a la protección del medio ambiente y todo lo que todos queremos, una producción más limpia. Enfocado a producción más limpia, pero integrada. No me estoy refiriendo a producción orgánica, me estoy refiriendo a un mejor uso y no abuso de los fitosanitarios. ¿Y qué es lo que viene a futuro? Fuerte, las ventas directas, el comercio virtual. Entonces va a ser muy importante el prestigio del productor, el valor de la etiqueta y la variedad. La variedad. Entonces, esto viene, este futuro yo lo veo muy cercano. En un huerto, elegir bien el sistema de conducción. Todos son buenos, pero no todas las variedades se adaptan a todos los sistemas de conducción. Elegir bien las densidades, densidad de plantación. Hoy día veo a muchos colegas, amigos, entusiasmados con las altas densidades. Las altas densidades también hay que tener cuidado de no caer en la ineficiencia de la luz. Es importante no pasarse, digamos, y tener cruzamientos de árboles que al final no impliquen sombra, no impliquen pérdidas de espacios productivos. Este es un término muy importante a evaluar, también que habría que evaluarlo, el tema del cómo medir si estoy realmente trabajando en buena forma en mi huerto, es el término de intersección de luz, que el huerto debiera interceptar un 70% de la luz, si lo miramos desde arriba, y eso me significaría que, bueno, tengo el espacio productivo ocupado y tengo también el espacio para poder entrar y trabajar el huerto. Esto me da el potencial, la cantidad si estoy realmente en mi potencial, ocupando el espacio asignado. Y después el otro término es que la distribución de luz, que eso tiene que ver con el árbol. Si tengo una buena distribución de luz en el árbol, eso me garantiza que mis dardos, mis yemas, mis frutas están recibiendo luz y estoy también siendo eficiente en lo que es distribución de luz, que tiene que ver con el sistema de conducción. Mayor precisión, manejo de riego y nutrición. Aquí tenemos, al principio me acuerdo que nos dedicábamos a la calicata, pero al final hay que tener más herramientas. Manejo dinámico y biológico del suelo. El suelo es un ser vivo. Yo me acuerdo de la universidad, nosotros nos hablaban solamente de la calidad del suelo, perfiles y cosas así, pero hoy día lo más importante es la biología del suelo, la parte viva. Elegir bien las combinaciones, variedad porte injerto, en esto donde más errores se han cometido, no solamente enfocado al suelo, sino que también enfocarse al clima. Y todo lo que buscamos, precocidad y eficiencia productiva, partir con una buena planta. Ahí está el tema de los viveros, entonces tratar de junto con el vivero empezar a construir mi huerto y no construir el vivero en mi huerto. Y todo lo que buscamos también a futuro. La cosecha, el 70% de los costos es mano de obra y el 80% del ítem mano de obra es cosecha. Entonces, busquemos huertos de baja altura, tratando de tener la fruta sin descuidar el potencial productivo, tener la fruta lo más cerca posible al cosechador. Precocidad, por ejemplo. Aquí tenemos una regina sobre Gisela 12, a la tercera hoja. Nosotros hicimos inducción de rama el primer año, y hicimos un rebaje, formamos un primer piso, y este primer piso nos produjo a la tercera hoja 4,5 toneladas por hectárea. Este huerto tiene 2,8 metros de altura, y la fruta prácticamente desde los 70 centímetros hasta los 2,8. O sea, es un huerto bajo, en eje central, muy simple y muy eficiente. Este es un UFO BI, muy eficiente también, en San Fernando, en ramas inclinadas a ambos lados, un tremendo potencial productivo, muy difícil y costoso de formar, pero una vez formado, yo me acuerdo que le pregunté al productor, amigo nuestro,
¿Cuánto le mira? Me dijo, es como plantar 2 veces, pero lo haría de nuevo, ¿ah? Lo haría de nuevo porque la verdad que lo hizo muy bien y le han dado muy bien. Este es un UFO en Nueva Zelanda, pues, para que vean el potencial productivo a lo que se puede llegar a 3 metros de altura, a 2 metros las plantas. Aquí estamos con una carpa Boeing para el tema partidura y también tiene una carpa para los pájaros, creo que también tenían problemas con los pájaros. Pero miren, todo el espacio productivo ocupado, la uniformidad que es muy importante y una muralla de fruta, ¿eh? Una muralla de fruta de ambos lados, bien estrecha. El mismo huerto, visto de otro ángulo, pero todo muy parejo, ¿eh? Muy parejito. Todos los sistemas de conducción, yo diría, si lo hacemos bien, son todos buenos. Hay que ver cuál quieren ustedes hacer, digamos. Este es un eje central, Regina Gisela 6, en plena flor, vean los espacios bien ocupados. Digamos. Eje central, me acuerdo que hay muchos colegas también que dicen que el eje central ya es un sistema de conducción ya obsoleto, y la verdad de las cosas que es el sistema de conducción más usado en Chile, en todas las especies, y todas las variedades se adaptan bien al sistema de conducción de eje central. Lo que tenemos que hacer es adaptarlo a nuestras necesidades actuales y futuras, a un eje central más bajo, aquí incluso está sobrecolta, se maneja bien la nutrición, de modo que no se nos vigoricen mucho, se sacan las ramas gordas y se tienen ramas frutales de buena calidad, parejas, y que no sean de mucho vigor y mucha renovación, y manteniendo los árboles en su espacio productivo. Esta es una santina con muy buena producción en Melipilla. El sistema UFO, perdón, KGB, este es un KGB, las fotos del mismo huerto, esto cuando se plantó, y en este estado está este huerto hoy día. Este huerto está hoy día en 18 toneladas por hectárea, está muy parejito, y la verdad que muy bien. Se demora en entrar en producción, pero una vez, y desde bajo costo el sistema, y una vez que empieza a producir, la cosecha es peatonal, tiene un manejo muy barato. Se adapta bien a la variedad lápiz, una variedad lápiz. Y a esto es lo que quisiéramos llegar con los viveros, que esto lo vimos en Holanda, en Holanda, en Chile hoy día lo que más se vende en los viveros es plantas de ojo hormiguero, incluso hoy día plantas de patrones injertados en campo, y nos cuesta encontrar plantas terminadas. Bueno, en Europa hoy día ya no hablan de ese tipo de plantas, sino que lo que buscan hoy día es plantas ramificadas, de modo de tener huertos instantáneos. Se planta este huerto, el otro año ya tengo producción. Plantas ramificadas, una alta precocidad y alta densidad. Ahora, bueno, obviamente esto es Holanda, esto es todo Gisela 5 o 6 a densidades altísimas. Y este es nuestro objetivo, ¿no? Obviamente no vamos a tener cerezas de 25 gramos, pero buscar la mayor calidad posible, ¿no? Yo me acuerdo en una charla en Estados Unidos, una vez le preguntaron al expositor, oiga, ¿cómo puedo yo tener una cosecha barata? Todo el mundo quedó pensando en su respuesta. Y bueno, con cereza grande, dijo. Con cereza grande, yo tengo una cosecha barata, ¿no? Voy a necesitar cosechar menos cereza para completar 1 kilo, ¿no? Va a quedar contento el productor, va a quedar contento el cosechador, el embalador, el exportador y el comprador. No hay nada más fácil que vender cerezas de buena calidad. Eso lo dijo una vez Hernán Garcés Hijo, me acuerdo que lo encontré súper como lógico, pero es la pura verdad. Calibre, firmeza, sabor. Lo que buscan los chinos hoy día se fijan mucho en el pedicelo verde y firme. Condición viajera. Les gusta la fruta brillante. Cuando ven una fruta que no es brillante, se asemeja a una fruta cansada. O sea, son cosas que ve el comprador.
Bueno, manejo de los huertos y calidad de fruta. ¿Cómo se construye una buena fruta? ¿Se construye aquí? No, se construye acá, el año anterior. Cuando yo estoy cosechando cereza, ya se está formando, se está induciendo la yema floral que voy a cosechar acá. Entonces, muy importante la post cosecha. La post cosecha aquí ocurre la diferenciación. ¿Qué es lo que es la diferenciación? Es la formación de la yema floral, por el desarrollo de la yema floral. Este es un cuadro de Matthew Whiting, que lo encontré muy bueno, muy didáctico, que nos indica que en este periodo yo me estoy jugando el calibre, porque de mi calidad de yema depende mi calidad de óvulo, y de mi calidad de óvulo depende mi calidad de fruta. ¿Y qué es lo que necesito aquí en post cosecha? Una buena fotosíntesis. Una buena fotosíntesis para producir una mayor cantidad de carbohidratos. La calidad de la yema depende de la cantidad de reserva de carbohidratos que yo pude lograr en este periodo. Entonces, por eso que es importante, si volvemos al tema riego que va a venir después, no solamente es importante regar para producir fruta, sino que regar para la post cosecha, para la fruta siguiente. Aquí es muy importante el riego y la fotosíntesis. Sigamos. Y bueno, como dijimos en el cuadro anterior, este es un cuadro que de Gregory Lang, que lo encontré también muy bueno, que no solamente viene la cosecha, sino que este es un proceso continuo, es una fábrica que no para, como está ligado un año con otro. Yo no puedo en ningún momento descuidarme del huerto. Están ocurriendo cosas en un año y cosas en ese año que van a implicar el año siguiente. Donde tenemos la inducción floral, aquí post cosecha, la diferenciación floral, y este es el año y la cosecha. Después de la cosecha vuelve nuevamente a producirse esto. Y aquí viene la reserva, y la raíz. ¿Qué pasa con la raíz? La raíz también, hay un crecimiento de raíz en este momento, y en el cerezo, lo vamos a ver más adelante, todo ocurre en primavera, todo lo que es el proceso productivo. Pero en post cosecha viene el desarrollo de la yema floral, y esto es todo un proceso continuo. Ya. Lo que dijimos antes también, el potencial de calibre. ¿De qué depende? Se determina el año anterior, de la calidad de la yema. Ahí está el potencial de calibre. Y una vez que cuaja esta yema o este óvulo, empieza a crecer, viene el primer periodo, la etapa 1 de crecimiento, que es la división celular. ¿Cuántas células tiene en la etapa 1? En la etapa 2 viene el endurecimiento caroso, y en la etapa 3, según el doctor Gibaud, ¿de qué depende el calibre? ¿Cuánto crezca cada una de estas células? Entonces es importante en esto el contar con una buena yema, una regulación de carga temprana, y contar con raíces dinámicas y bien activas, y buenos riegos. Mostrar lo mismo, en el fondo, que una fruta viene de una buena yema. Viene un pistilo largo, una yema grande, un pistilo grande y un ovario grande. Es una fruta grande. Y bueno, el cerezo es el frutal de hoja caduca muy particular, donde todo ocurre en primavera, y el que tiene la post cosecha más larga, y en pleno verano. Desde muy temprano se produce una competencia por nutrientes asimilados. También nosotros nos encontramos con recomendaciones, por ejemplo, de algunos colegas, que dicen, bueno, cuidemos el nitrógeno porque es importante que el árbol no tenga tanto vigor, porque eso desfavorece la fruta. Es cierto eso, porque hay una gran competencia entre brote y fruta. Pero si no tenemos vigor y no tenemos brote, es difícil que tengamos fruta de buena calidad. La buena calidad se produce justamente en ramas de buena calidad y con buen vigor. Lo importante es lograr un equilibrio y manipular también las competencias que vamos a ver más adelante. Manipular las competencias entre los brotes y frutas. Y importante acumular reservas. O sea, lo importante es decir que el año no es solamente producir fruta. El año es producir fruta de muy buena calidad y terminar con un árbol en buen estado. La fruta se va, el árbol se queda. Y cuando estoy yo cosechando, ya me estoy jugando el año siguiente. O sea, ese es el mensaje que queremos dar.
Este es un cuadro de Claudia Bonomelli, de la Católica, de la Pontificia Católica de Santiago, que lo encuentro muy bueno, porque aquí nos muestra realmente qué es lo que pasa. Aquí tenemos la floración. Este rojo es el crecimiento del fruto, miren. Este es el crecimiento del fruto. Floración, crecimiento del fruto. Y aquí tenemos el crecimiento de los brotes. Y el crecimiento de la raíz. El cuadro amarillo muestra el crecimiento de la raíz del Gisela, que se produce un pic aquí en fruto color paja, se produce un pic, y un pic después inmediatamente cosecha, y después un pic en cosecha, en post cosecha, perdón. Y el caso del magma muy parecido, pero es más acentuado en post cosecha. Pero aquí se produce una tremenda competencia entre el crecimiento de los brotes y el crecimiento de la fruta. Y existe un periodo muy corto, entre plena flor y cosecha, estamos hablando de 60, 80 días, 70 días, y todo ocurre en primavera, y una tremenda competencia por asimilado. Entonces es importante mantener este equilibrio, y una buena acumulación de reservas para la siguiente temporada. Sigue, Víctor. Bueno, lo que dijimos antes también, el crecimiento del fruto, tenemos una etapa 1, una etapa 2 y una etapa 3. En la etapa 1, inmediatamente cuajado, viene la división celular, que esto ya viene antes de la cuaja, ya el óvulo viene preparado, y el fruto crece en ese momento un 15% del total, porque más que nada es división celular, número de células. Después, y en este periodo también se construye la estructura del fruto. Las paredes celulares, es importante el calcio, importante. Aquí se produce la materia seca, de qué está hecho el fruto. La etapa 2 viene el endurecimiento caroso, aquí no hay crecimiento. Y en la etapa 3, ¿cuántas células logré acá? Viene la expansión, la elongación celular. Aquí es muy importante el riego, muy importante el potasio. Las aplicaciones de gibrélicos, de reguladores de crecimiento. Y eso, ahí se construye el fruto, pero desde antes de cuaje ya viene determinado. Sí, Víctor. La calidad del fruto, ¿de qué depende la calidad del fruto? Relación hoja-fruta. En la calidad de la fruta participan 3 poblaciones de hojas. Las hojas que yo dejo en la púa, que quedan en el dardo, que quedan en la madera, eso me alimentan el fruto en la etapa 1 y etapa 2. Pero en la terminación del fruto depende de los nuevos crecimientos. Por eso es lo que les decía al principio, o sea, yo no puedo pretender tener fruta de buena calidad si no tengo vigor, si no tengo buenos crecimientos. Para eso es importante la nutrición, un buen manejo de suelo y el riego. Importante la madera también, la cereza produce fruta en la base de la rama del año y en dardos que se forman en 2 o 3 años. Bueno, ¿cuánto dura un dardo? Los dardos pueden ser eternos, pero la mejor fruta se da en dardos jóvenes, dardos de hasta 4 o 5 años, digamos. Esto es para mostrar un dardo, por ejemplo, este es un dardo nuevo, joven, lo voy a producir por primera vez o por segunda vez, y aquí tenemos un dardo, miren este dardito acá, no sé cuántos años puede tener, pero imagínense qué posibilidades tengo yo de tener una fruta de buena calidad, con todo este tránsito que tiene que tener, los nutrientes, los carbohidratos y todo, Lo mismo acá, dardo de 14, 15 años. Producen fruta, pero ya no tienen el área foliar que tiene este dardo. Entonces, que es importante la edad del dardo y la calidad de la madera. Mientras más cerca de la rama esté y más cerca del tronco esté, puede tener mejor calidad de fruta. Porque lo que buscamos también, sigue Víctor, lo que buscamos es consistencia de fruta. Si nosotros nos vamos a un árbol cualquiera y vemos diferentes tipos de madera, vamos a tener diferentes tipos de calidad. Entonces, es importante tener cargadores parejos y de buena calidad y de buena edad. La mejor fruta se encuentra cerca del tronco, cerca de la raíz, sobre madera joven, máximo 4 o 5 años. Por eso es importante considerar la poda de renovación, permanente o semipermanente según sea la densidad, con un circuito de ramas de 1, 2 y 3 años que estén endardándose y ramas que estén produciendo.
Estos conceptos los debemos adaptar a cada huerto. Y el objetivo es tener fruta de buena calidad, uniforme y consistente. Fruta de buena calidad en todo el árbol. Para eso es importante el manejo de la luz y la renovación. Parámetros de calidad. Pucha, ¿cómo podemos nosotros determinar la buena, si estoy bien, está regular mi carga, tengo buena calidad? Junto con tener construido un árbol con ramas de parejas, de buen vigor y calidad, podemos también ver, por ejemplo, cuántos frutos tenemos, esto es más que nada para los ensayos, cuántos frutos por centímetro cuadrado de sección de tronco, que esto es más que nada para los investigadores, pero el término más importante, o el parámetro más importante a ver, yo diría es la relación hoja-fruta. Tener por lo menos 4 o 5 hojas por fruto, 200 centímetros cuadrados de área foliar por fruto. Eso en cada rama. O también en ramas de buena calidad, ver cuántos frutos por metro lineal de rama tengo. Estamos hablando de 70, 90 frutos por metro lineal de rama. Y la calidad de la madera y de los centros frutales. Lo primero que les pedimos a los productores en la poda, ya sea de eje central, ya sea de lo que sea, eliminen todas las ramas débiles, las ramas de mala calidad, las ramas delgadas. Esa es fruta mala. Entonces, dejar la madera de buena calidad. Esto es una sobrecarga, ¿ven? Aquí hay más fruta que hoja, y la hoja es chica, ya se ve, y aquí no hay mucho que hacer tampoco, ya es muy tarde, pero hemos visto respuestas al sacar fruta acá, por lo menos la mitad de esta fruta, el follaje se recupera, y se logra realmente tener fruta de buena calidad. Aquí tenemos fruta de buena calidad, un buen balance de hoja-fruta. Estamos hablando de 200 centímetros cuadrados de área foliar por fruto, miren, muy bueno, para lograr frutas de buena calidad. Fertilización, ¿cuánto aplicar? Aquí también no tenemos parámetros absolutos, hay demasiadas variables. Este es un cuadro de un colega Rodrigo Ortega, que nos indica, por ejemplo, extracción de nutrientes por tonelada de fruta fresca. Este es un cuadro muy general que habla de 5,8 kilos de nitrógeno, 1,4 de fósforo, 7,7 de potasio y 1 de magnesio. Esto no es una receta, por favor, es solamente una relación de lo que extrae el cerezo, en nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Aquí hay que corregir esto o adaptarlo a muchos factores. Porte injerto, tipo de suelo, nivel productivo, historial productivo, no una receta. Hay que corregir también lo que es calcio y lo que es sílice. Sílice es un elemento que lo hemos estado ensayando últimamente para ver qué influencia tiene en el tema firmeza. Estamos viendo eso, estamos recién ensayando. Sí, hermano. En la fertilización, considerar variedad por injerto, producciones históricas, estado del huerto, en los análisis foliares y de suelo. De modo de tener, digamos, en cada huerto una fertilización más precisa, más precisa. El objetivo de la fertilización es asegurar una buena partida, fertilizar temprano. Es importante, tenemos muy poco tiempo. De repente también, yo me acuerdo, colegas especialistas en nutrición hablan, no, este elemento hay que ponerlo en este estado, no en otro estado. Tenemos muy poco tiempo. Entonces la idea nuestra es partir temprano con una fertilización nitrogenada y cálcica temprano. Reforzar temprano, desde Yemichá en adelante, en la etapa 1, especialmente donde se construye la cereza. Aplicar temprano nitrógeno y calcio. Digamos. Estamos hablando de 30 a 50 unidades de nitrógeno, calcio también, 30 a 50 unidades. Las formas, las fuentes, digamos, por lo menos las que tenemos en Chile, son estas las que recomendamos. Sigamos. Cerezos bajo carpa también. Hay mucho que estudiar en los cerezos bajo carpa. Se ha estudiado mucho la uva bajo carpa. En la uva bajo carpa se ha visto que hay una menor necesidad de nitrógeno y una mayor necesidad de calcio y potasio.
y hay una menor evapotranspiración, un 40% menos de evapotranspiración. Entonces, y aquí se produce una tremenda competencia también entre brotes y frutas. Y aquí estamos utilizando un manipulador de esa competencia, que es el Regali. El Regali no solamente yo lo utilizaría en los huertos bajo carpa, donde se produce una tremenda competencia, sino que en todos los huertos vigorosos, en todos los huertos, digamos, porque hay una manipulación de las competencias. Darle vigor, pero ese vigor enfocarlo a la fruta, manipulando las competencias. Sigue nomás. Poscuaja. Una vez determinada la cuaja, ¿qué es lo que es importante? Bueno, ver si necesito poner más nitrógeno de acuerdo al estado de vigor del huerto, y aquí viene el potasio. Estamos hablando de 150 o 150 unidades de potasio, ¿ya? En este tipo de fuentes, ya sea nitrato de potasio o un Novatec cargado al potasio, tiosulfato de potasio o sulfato de potasio. Ay, que me había salido la reunión. ¿Se escucha bien? Me había salido la reunión. Sí, ahora se escucha bien. Sí. No Algo me pasó con mi Zoom, sorry, se me apagó todo. Ningún problema, Bueno, Óscar. el crecimiento, aquí tenemos un montón de herramientas llamados reguladores de crecimiento. Primero que nada con los rompedores de Ormancia, donde tenemos el Dormec, el GRO 500, la cianamida hidrogenada, y tenemos estos otros reguladores de crecimiento, también rompedores de Ormancia, que uniforman bastante lo que es flotación y floración, Erguel, Fiore, Siberio, Syncron, el Prostar Plus, ¿no? En este periodo. Después vienen en floración productos que nos van a ayudar la cuaja, el caso del Retain, el caso del Vitacime, que es un brasinosteroide que también es multifuncional, se reporta que influiría también en la cuaja, en lo que es germinación de polen y crecimiento tubopolínico, también influiría en la división y elongación celular. El Stone Gross, que también es un afirmador de fruta, mejorador de cuaja. Las citoquininas naturales, que son mucho más, yo diría, su efecto es mucho más liviano que las citoquininas sintéticas que se usan acá. También todo esto enfocado a crecimiento de frutos. El Regali, que lo denominamos control del crecimiento vegetativo, pero más que nada decir que es un manipulador de las competencias. O sea, si me frena el crecimiento vegetativo, esa energía, ¿dónde se va? A la fruta. Y después tenemos el gibberellico y nuevamente el Vitacime para crecimiento y elongación del fruto. O sea, tenemos todas estas herramientas que nos permiten también tener fruta de buena calidad. Pero esto no es magia, esto necesitamos un buen manejo para tener el potencial que nos pueden dar estos productos. Yo no puedo mejorar un mal manejo de carga, por ejemplo, con más gibberellico, o con más Retain, o con más Vitacime, no. Tengo que tener la cosa bien regulada, bien hecha. Digamos. Y el riego. El riego para mí son dos preguntas. ¿Cuánto regar y cuándo regar? Con esas dos preguntas yo tengo mucha pega, muchas cosas que medir, muchas cosas que analizar. ¿Cuánto regar? El tiempo de riego, y cuándo regar, frecuencia de riego. Y ahí tengo que ver suelo, tengo que ver distancia de plantación, tengo que ver tipo de riego que tengo que ver porte injerto. Es una estrategia de riego no es fácil, ¿no? Además, el cerezo es una estrategia de riego muy diferente al resto de los frutales caducifolios. Lo que hablábamos recién, el crecimiento del fruto vegetativo son en primavera y competitivo. Se cosecha según la variedad en primavera o inicios de verano, pero es temprano. Y la post cosecha es muy larga, una tremenda exposición al estrés térmico de verano. Es todo el verano la post cosecha. Y considerar el suelo, los portainjertos, el marco de plantación,
en las decisiones de riego. Necesitamos herramientas, ¿no? Necesitamos herramientas. Yo en el tema, por ejemplo, cuánto regar, cuánto riego, yo siempre le digo a los productores, bueno, veamos cuánto calza el suelo. ¿Qué es lo que significa eso? Es cuando ustedes van a comprar zapatos, por ejemplo, a una zapatería. ¿Qué es lo que les pregunta el vendedor? ¿Qué zapato quiere? No, le pregunta cuánto calza. Aquí, ¿cómo sabemos cuánto calza el suelo? Bueno, veamos el perfil del suelo. ¿A qué profundidad están mis raíces? ¿Cuál es el perfil el que estoy ocupando yo de suelo? Y eso es lo que necesito regar. Regar todas las raíces y el suelo que están ocupando las raíces. Y para eso tengo que ver el porte injerto. Hemos visto diferencias tremendas en porte injerto. Víctor le va a hablar también después de los potenciales que hemos visto entre un porte injerto y otro. No sé, Víctor, si tú quieres agregar algo más acá, tú tenías... Sí, ¿Sí, más adelante ahí. más adelante, ya. Sí, vamos. Bueno, los requerimientos hídricos típicos que necesitamos saber es, bueno, la evapotranspiración potencial y el K-sub-C, ¿no? Que hemos usado siempre los términos, esta es una diapositiva de Luis Guro, ya que no lo puse acá, pero lo quiero decir. Sigue, Víctor. Bueno, esto es lo que usamos siempre. El manual de cortapalos de la FAO, del año 96. Los K-sub-C, los K-sub-C como las tablas, ¿eh? Prácticamente. Entonces, ¿a qué nos llevaban esto? Bueno, a ocupar una misma tabla durante todo un mes, por ejemplo. ¿Eh? O sea, todo el mes, este es el coeficiente y este todo el mes. Entonces, al final nos dimos cuenta que, pucha, algo pasa, porque aquí estamos o regando de más o regando de menos, porque esto depende mucho, el K-sub-C no puede ser parejo todo el mes y parejo para todos los huertos, que ese es el tema que lo va a hablar después Pablo. Entonces es importante, yo diría, tratar de ser más preciso en esto. Digamos. La válvula de Cholander nos dice, por ejemplo, siempre nos hemos fijado o nos hemos basado en cómo está la humedad del suelo. Y esto en la válvula de Cholander nos dice, bueno, cómo está la planta. Realmente, y no hemos encontrado que corrobora muchas cosas que hemos visto en la práctica en algunos portainjertos. Aquí, Víctor, tú puedes contar un poquito lo de la válvula. Sí, claro. Un poco reforzando lo que comentaba Oscar anteriormente, son muchas variables y empiezan a, mm, a meterse en esta estrategia de riego, la variedad, el porte injerto, el tipo de suelo, el desarrollo radicular, y en base a eso, este año estuvimos haciendo mediciones en distintos huertos con este instrumento que es la bomba de Cholander, un instrumento bien práctico de usar, en el fondo tratando de explicarnos por qué veíamos diferencia de estrés hídrico en distintas variedades, en distintas zonas, con distintos portainjertos. Y comenzamos a medir y en verdad nos fuimos dando cuenta que cada combinación, variedad portainjerto, tiene un potencial hídrico distinto. ¿Qué significa el potencial hídrico? En el fondo es la planta funciona con un nivel de agua en su interior, que le permite hacer todos sus procesos de fotosíntesis y transpiración, eh, pero acá nos dimos cuenta que cada uno se comporta distinto. Tenemos, por ejemplo, vimos diferencia en portainjertos mucho más con sistemas radiculares muy exploradores en profundidad, como los Maxma, como los CAP6P y los Mahalet, y que increíblemente muestran una mayor tolerancia al estrés hídrico, o sea, sin estrés hídrico podemos encontrar tensiones en la planta entre 15 a 22 bares, en el fondo el agua que tiene disponible la planta para usar, y con estrés hídrico recién con mayor a 22 bares de presión. Entonces eso lo veíamos constantemente en terreno, ¿ya? Incluso en combinación a veces con otros sectores de riego sobre COLD o Gisela 6, donde cambiaba el panorama, donde teníamos otros niveles de potencial hídrico. Y eso quería decir, obviamente, que la estrategia de riego es distinta. O sea, yo no puedo
está regando con una baja frecuencia un portainjerto Col o Gisela 6 que tolera un menor potencial hídrico. Y sí podemos ajustar a una estrategia de riegos más poco frecuente o más distanciados, con estos portainjertos que son más tolerantes, son patrones que son originarios más bien de condiciones secas y incluso condiciones de suelo más estresantes. Entonces esto nos lleva igual a ajustar las estrategias y prácticamente a zonificar, o sea, todo lo que es norte de Rancagua, Metropolitana, Valparaíso, cuarta región, tratar de armar proyectos en base a estos portainjertos que entregan una mayor tolerancia al estrés hídrico y a condiciones de suelo un poquito más estresantes comparado con estos otros patrones con sistemas radiculares más superficiales. Sigue, Víctor. ¿Mm? Bueno, aquí, digamos, complementando lo que me dio y lo que medimos y lo que dice Víctor, es importante señalar, por ejemplo, que hay patrones muy resistentes a la sequía, como Mahaleb, y los hijos de Mahaleb, que es el MACMA 14 y el MACMA 60, el CAP6P también, el MASAP también, y aquí intermedio el Gisela. Exacto. Y en cambio, patrones muy poco resistentes a la sequía y muy tolerantes a la humedad, que sería el Gisela 6, Gisela 5 y Col. Entonces, es importante en los proyectos, nosotros nos encontramos con sorpresa de productores que nos dicen, oiga, pucha, conseguí plantar unas hileras de Mahaleb y el polinizante sobre Gisela 6 o sobre Colt. Entonces, combinan de repente en un mismo bloque de riego, en un mismo suelo, portainjertos de diferente condición o requerimiento hídrico. Entonces, eso es importante señalar que hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros hemos visto que hay portainjertos que se adaptan muy bien al norte, por ejemplo, a las zonas más áreas, mucho más tolerantes al estrés hídrico de verano, al estrés térmico de verano, y el caso del Mahaleb, y el caso de los magmas, y el caso también del CAP6P. Pero no así el Gisela 6 o Col o 5. Estos no toleran mucho calor en verano y son más portainjertos adaptados más hacia el sur. O a zonas, digamos, que no tengan problemas de mucho calor en verano. Sigamos. Bueno, los sistemas de monitoreo, el más antiguo y necesario que todavía lo aplicamos y creo que es importante porque con la calicata vemos cuánto calza el suelo, a qué profundidad están mis raíces. Los tensiómetros, que yo diría son interesantes, pero tendríamos que contar con huertos muy parejos en suelo. Los de la dendrometría, que nos dice qué pasa con la humedad en las plantas, y las sondas de capacitancia, que nos dicen qué pasa con el agua en el suelo, y las imágenes satelitales, que nos indican también, nos van ajustando mucho mejor el CAP-C de acuerdo al área foliar del huerto, que es mucho mejor que usar la tablita de la FAO, que es general para todo el mundo. Y la válvula de Cholander, que la verdad que nosotros adquirimos una y nos ha ayudado mucho a medir qué pasa en el árbol, así como hoy día nos mide la temperatura cuando entramos a cualquier parte, también saber, oye, chuta, ¿qué le está pasando a esto? No es para que sea una herramienta para determinar riesgos, sino que para saber realmente cómo estamos. Digamos. Bueno, una de las cosas que se ha visto en los últimos tiempos, este es un cuadro de Rodrigo Calleja, es, bueno, hasta que generalmente estamos regando de más, en la mayoría de los huertos. Nosotros hablamos, por ejemplo, aquí no está el cerezo, pero hablamos que el cerezo, 10.000 metros cúbicos por hectárea al año, 12.000, pero hoy día podemos hablar de que chuta en un MACMA 14 o en un Mahaleb o en un Mazar, podemos llegar hoy a 8.000 o a 7.000. Si somos más precisos y más cuidadosos. Y no solamente un ahorro de agua, un ahorro de energía también. Entonces, con esta sequía que tuvimos el año pasado, yo creo que muchos aprendimos a utilizar estas herramientas y a regar menos. No a regar menos, no a sobreregar. Este cuadro es un ensayo que se hizo en Estados Unidos. Yo lo único que quiero mostrarles, por ejemplo, que bajo riego deficitario controlado,
el Mázar puede llegar a 1 metro de profundidad. Ahora, esto tampoco puede ser categórico para Chile, porque estamos hablando de Oregon, estamos hablando de Mázar y estamos hablando de un suelo que... Oregon es pura arena, entonces puede llegar a eso. La planta busca hacia abajo y llega hasta 1 metro de profundidad al Mázar. Y la siguiente. Lo mismo pasa con el Gisela, ¿no? El Gisela bajo condiciones de estrés hídrico puede llegar a profundizar a 75 centímetros. O sea, no tiene mucha capacidad para resistir, para explorar y para buscar más agua, ¿no? Por eso que este es un portainjerto que necesita mantenerse siempre con buena humedad. No tolera mucho el riego deficitario. Este es un cuadro de un ensayo también que se hizo en Estados Unidos. Tengo entendido que es una Switzer sobre Mázar, donde se determinó, esta es la pregunta, o sea, antes de cosecha, 100% riego. Antes de cosecha, suspender el riego 5 días antes. Antes de cosecha, suspender el riego 10 días antes. Y antes de cosecha, suspender el riego 15 días antes. En este ensayo, Mázar, Oregon, suelo arenoso, no se mostraron diferencias en cuanto a calibre, diferencias significativas me refiero, y en cuanto a firmeza, que es otro cuadro. Pero sí se mostró también, no se mostró, como digan, en la fruta, pero sí se mostró en el estrés del árbol. O sea, los potenciales se fueron realmente hacia abajo, se subieron, el estrés, digamos, comparado con el testigo. O sea, es importante ver lo que pasa en la fruta o lo que pasa en el árbol. ¿Ah? Ahora, tampoco indicaron bien la carga de fruta que tenía. Digamos. Bueno, post cosecha, ¿qué es lo que nos ocurre? Principalmente, bueno, no solamente tenemos que preocuparnos de la fotosíntesis, de la reserva de carbohidratos, sino que también de lo que es diferenciación floral. Y uno de los fenómenos que ocurre por temperatura principalmente es la formación de los frutos dobles. Sigamos. Aquí tenemos, esto es un caso extremo de una santina que ya no es fruto doble, es un fruto ya más que doble o triple. Y se produce justamente en el proceso de diferenciación floral cuando se está formando el pistilo, que eso es más o menos fines de enero, en el caso de Chile. Importante ahí mantener un buen estatus hídrico en la planta. Y para terminar, lo que queríamos un poco hablar del manejo sustentable del suelo. No solamente ver la planta arriba, nosotros nos preocupamos mucho de la planta arriba, miremos qué pasa abajo, cómo están las raíces. Ojalá llegáramos a más profundidad y ver qué pasa con la rizósfera. Y esto es lo que tenemos que evitar. Aquí se murió el suelo. Lo quiero decir exactamente lo que ocurrió. El suelo se murió. Porque murió toda la parte biológica del suelo, la materia orgánica. Y cuando matamos la materia orgánica, cuando la perdemos, el suelo se compacta, se degrada. Y al degradarse el suelo, el agua no infiltra, las raíces no exploran. Y miren los árboles. Estos árboles están totalmente paralizados porque tienen sus raíces paralizadas. Entonces, esto lo hemos visto mucho en la zona, en esta etapa de producción que tuvimos hace años atrás de la estética de los huertos, de aplicarle herbicida a todo el suelo, no tener nada vivo, tener solamente los huertos. Y eso fue un desastre, la verdad de las cosas, en lo que se refiere a compactación de suelo. Hoy día estamos hablando, el primer concepto, el suelo es un ser vivo. Es un ser vivo. Esto es lo que tenemos que cuidar, fomentar y crecer. Es muy importante manejar también cubiertas vegetales. Mantener un suelo no descubierto. Mulch en la hilera, sobre la hilera y cubierta vegetal entre hilera. Estamos inyectando carbono al suelo, estamos metiendo vida. Aumenta todo lo que es la biología del suelo. Nos cambia totalmente los requerimientos hídricos y todo eso. Digamos. También, Óscar, mencionar que yo creo que nos va a tocar la etapa de
un cambio de especie y en suelos replantados. Entonces estamos Ah, no, claro, en claro, que claro, se agrega a este manejo de suelo que cada vez debe ir en claro. esta línea. Toda la razón, claro, cuando tenemos un manejo de este tipo también vamos a tener menos problemas de replante, lógico, Claro. ¿no? Totalmente, lo más súper importante. Aquí tiene un suelo, un huerto en doble eje con siembra de avena en trilera y mulch sobre la hilera. Lo mismo, mulch sobre la hilera y avena en trilera, un KGB, gripilla. Esto es lo que tenemos que mantener y cuidar, ¿ah? Todo, la cubierta vegetal natural o artificial. Sí. Carpa, pero también cubierta vegetal. Huerto con control de maleza solamente con corte y cubierta vegetal. Mulch. Claro, y son manejos también que apuntan a aumentar la eficiencia del uso del agua. Aquí, cuando Claro, trabajamos claro. con mulch, vamos evitando la evaporación directa al suelo y ya voy formando un sistema productivo mucho más eficiente en el uso del agua. Menos estrés. Y eso es. Eso sería, nos faltó la última, que era dar las gracias por la atención. Sí, Sí. sí, igual como todo es parte de la misma presentación, también le vamos a agradecer al público al final, los tres juntos, los cuatro juntos, vamos a hacer Víctor, vos, Oscar, Pablo Cortés y yo. Ahora vamos a hacer el pasaje también para darle la palabra a Pablo de Quilimo para hablar sobre el manejo hídrico eficiente. Me quedo un poco con esto que mencionabas, de todas las cosas, de todas las técnicas y manejos que tenemos al alcance para hacer eficiente el uso del agua. Del otro lado tenemos conectados a más de 100 productores y queremos saber y conocer cómo ustedes hacen el uso eficiente. Yo ahora quisiera compartirles una breve encuesta mientras se prepara Pablo Cortés para presentar sobre eso. ¿Cómo toman ustedes sus decisiones de riego? Mencionaste como manera indirecta la cámara de Yolander, pero existen desde la más tradicional como la Calicata hasta la más desarrollada como el software con imágenes satelitales y como tenemos tantos productores del otro lado, nos interesa conocer para ver si los podemos ayudar en algún punto con sus manejos. Creo que a nosotros en esta listita nos está faltando los tensiómetros que habías puesto vos también, Oscar, en la presentación, pero bueno, ahí tilden otros si tienen otra forma de hacer este manejo. Pero bueno, les cuento, de paso, Oscar y Víctor, que esta pregunta la venimos haciendo desde el principio en nuestras charlas técnicas y no es menor el dato de que la mayoría de las veces nos contestan los productores que hacen simplemente manejo a través de las calicatas. Creo que a nivel desarrollo, cuando generamos un producto de calidad y hay que ver qué variables impactan, si es completa la calicata, para entender el manejo hídrico. Y de esto también nos va a venir a hablar un poquito Pablo. Pablo, ¿vos qué opinás sobre esto, sobre la calicata? Salió ahora también en primer lugar, ahí les voy a mostrar los resultados. Pablo, ¿nos escuchás? Pablo. ¿Me escuchas ahora? Sí. Disculpa, estaba activando el micrófono. Ahí están viendo la respuesta de las encuestas. Sí. Disculpa, Vicky, ¿me podías repetir la pregunta? Que Y estaba... ahí salió la calicata en primer lugar de nuevo, como manejo para decidir cuándo regar, en segundo lugar a ojo, y en tercer lugar la sonda. ¿Qué opinas de esta respuesta del público? Que la mayoría son productores. Bueno, gracias Vicky por la presentación. Bueno, es esperable esa respuesta. Como bien dijo Oscar, me gustó el concepto que usó de
lo que calza el suelo. O sea, efectivamente una forma como empírica in situ de ver el movimiento del agua en el bulbo del mojamiento, hasta qué profundidad. Bueno, y además que la calicata también tiene otras utilidades para ver sanidad de las raíces, crecimiento, etcétera. Entonces, es muy probable que la herramienta se continúe usando por mucho tiempo, pero tal como se dijo en la presentación recién y lo que tú acabas de decir, nosotros tenemos una alternativa que es bastante buena y es una herramienta totalmente útil y proyectable y bueno, y es transversal también a muchas especies. Entonces, por lo mismo es lo que quiero hablar ahora adelante. Perfecto, bueno, entonces contale a la gente un poquito sobre cómo es el manejo hídrico con tecnología Big Data. Ya, excelente. Bueno, como... Oye, perdona, pero quisiera aportar un poquito algo. Lo que buscamos y lo que buscan los productores también, yo diría, es tratar de buscar herramientas que sean fáciles de entender y fáciles de aplicar, ¿eh? A veces estos sensores de análisis de los suelos, cómo se comporta el agua en el suelo, no son tan claros y no son difíciles de interpretar. Entonces, lo que buscamos en el fondo, nosotros como asesorada, consultores, es tener herramientas para los productores que sean fáciles y simples de aplicar. ¿Ok? Sí, Perfecto, bueno, muchas gracias, gracias. Oscar. Efectivamente, la plataforma de Quilimo apunta a la simpleza y a dar datos concretos y un poco a entregar la respuesta justamente del cuándo y cuánto, que es lo que se estaba hablando recién. Entonces, ¿cómo funciona Quilimo? La presentación nuestra, voy a hablar muy corto de cómo funciona la plataforma y principalmente voy a entregar los resultados que hemos tenido en toda esta temporada en cerezos a lo largo del país, desde la región de Valparaíso e incluso hasta la Patagonia, con algunos resultados en Chile Chico. Entonces, sumamente interesante que a partir de esta plataforma que les voy a explicar, en la cual se integra información satelital, datos meteorológicos, de estaciones meteorológicas abiertas. Acá no es necesario hacer ninguna instalación de ningún hardware, ningún equipo y sensor en el campo. Usamos la información que esté abierta siempre en el campo y cercana. De forma gratuita se hace la integración de los datos y además lo que se hace es una caracterización del perfil del suelo, en este caso los datos del huerto como aparece ahí, y una caracterización física. Entonces, integrando estos tres ejes de información, nosotros llegamos a un contenido, un balance hídrico, un poco a lo que calza el suelo, por decirlo de esta forma como estábamos hablando recién, en el cual se hacen cálculos de un estado inicial hídrico y estado inicial también del follaje a través de la imagenología del satélite, la fotografía que hace el mapeo. Se hacen cálculos de evapotranspiración real. Vamos a hablar precisamente con justo lo que estaba diciendo Oscar recién, o sea, por mucho tiempo, ahí la gráfica lo decía, del año 96, que la FAO entregó la tabla de coeficientes de cultivo para varios cultivos, y entre esos es el cerezo. Entonces, a partir de la información que nosotros generamos con Quilimo y con toda la integración de los datos, podemos modelar curvas de coeficientes de cultivo día a día. No es algo totalmente dinámico y depende de, como estábamos recién hablando, o sea, depende de la especie, depende de las variedades, la ubicación geográfica, formas de conducción, edades principalmente, etc. Hay muchas variables y a partir de toda la herramienta que nosotros tenemos, datos, se puede llegar a esta información modelada. Y bueno, de parte del... Un segundo, Vicky, ¿puede silenciarse el...? Sí, cómo no. Disculpen. Ahora sí. Y a partir de datos que nos entrega el agricultor, ya sea las lluvias y los riegos, que los ingresan también de una forma muy fácil en la plataforma, puede ser de un teléfono, de una tablet, de cualquier dispositivo que tengan acceso a Internet, se llega al contenido hídrico y al balance hídrico a través de una curva que se genera constantemente durante toda la temporada. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se va a ver la plataforma? Esto es un ejemplo. Crimson, como se ve acá, no es de ser eso, pero es un ejemplo de cómo funciona la plataforma, en la cual hay un balance hídrico durante toda la temporada. Se hace un análisis de suelo el día cero, por decirlo, y en la cual se va alimentando de información del balance hídrico de los riegos que se ingresan acá, como se ve en la pantalla, y además las lluvias, según el momento que lo apliquen en la temporada. Y bueno,
es sumamente importante fijar umbrales de riego durante toda la temporada a partir de porcentajes de agua útil, que es lo que nosotros identificamos, y la curva de humedad debería moverse muy cercana en esos rangos de humedad que se estaban estableciendo. Sumamente importante que se entregan las imágenes satelitales constantemente, con un índice que se llama NDVI, para el que no conoce, un índice de verdor principalmente, y además de actividad fotosintética que está identificada en la misma imagen. Entonces, a partir de eso, integrando toda la información que estaba diciendo recién, nosotros podemos modelar una curva en un coeficiente de cultivo. Acá no se ve en la gráfica porque es una imagen, lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es el objetivo final de toda esta integración de los datos? Y de forma muy simple, es llegar a una recomendación de la lámina a reponer. ¿Cuánto es lo más recomendable reponer y cada cuánto tiempo hacerlo? Entonces, con esa suma e integración de datos, nosotros pudimos obtener resultados bastante interesantes, y como les dije, o sea, y lo van a ver ahora en la gráfica, es algo, un poco lo que conversaba en un momento con Oli Cherry, es información sumamente nueva porque la información que teníamos hasta ahora eran datos que nos entregaba la FAO de una forma estándar, que fueron calculados en algún lugar del planeta, y en alguna especie con variedad específica, etc. Estos son datos concretos por cuarteles de riego, que son las unidades de trabajo en distintas partes de Chile. Entonces, eso es lo que les voy a presentar. Hay distintas ciudades que se van a presentar, entre Los Lirios, Alhué, Rengo, Chilchico y otras que se me estar olvidando ahora. Mira, acá está exactamente lo que estaba diciendo. Esta es la localidad de Los Lirios, son variedades de lápiz sobre Bing. Entonces, ¿qué se presenta en esta gráfica y es sumamente interesante? Es la evapotranspiración potencial acumulada, la que nos entrega una estación meteorológica, esa integración de datos que yo le estaba diciendo recién, la ET0, que todos conocemos de forma más común. Entonces, es una gráfica de ET0 y el total de la evapotranspiración de ET0 acumulada son 1.278 milímetros durante toda la temporada en esta localidad de Los Lirios. Y si lo llevamos a la realidad de qué ocurrió en cada cuartel del campo, si se dan cuenta, hay distintas variedades. Acá hay lápiz, incluso en distintas formas de conducción. Hay algunas que están en KGB, hay otras Bing, otras distintas lápiz, de 2008, 2017, 2018. Ese factor es sumamente importante porque hay variaciones de demanda de acuerdo a un árbol que es adulto versus un árbol que es joven. Ahí se ve la diferencia. La gráfica azul es un árbol del 2018 y 2017 la que está al lado. Entonces, si comparamos los 814 milímetros de la evapotranspiración real acumulada, en esa evapotranspiración real acumulada se utilizó la fórmula que estábamos hablando recién. Como yo pude identificar, o sea, con Quilimo pudimos identificar y modelar un KC día a día, pudimos constantemente día a día multiplicar el KC por la ET0 que está acá al lado. Entonces, de esa forma, identificamos que para este cuartel en específico, 2018 de lápiz, hubo 814 milímetros versus 833, y si lo comparamos con un árbol adulto, son 1096 y 968 en este otro, el Bing. En todos los casos está por debajo de la evapotranspiración acumulada que nos entrega directamente una estación meteorológica como ET0. Entonces es un dato sumamente interesante para analizar. Acá va la curva de los KC. Esta información es extremadamente precisa y sumamente interesante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la curva está escalonada, que son la tabla que estábamos hablando recién y que la mostraron recién en las diapositivas anteriores. Estas son las tablas de los KC que nos entregaba la FAO en los años 96. Entonces, si se dan cuenta, hay diferencia en el momento del pic. O sea, acá el pic, según la tabla de la FAO, el KC teórico, está entre enero, los primeros días de enero, si se dan cuenta, y es 1. O sea, si lo llevamos a la práctica, debería reponer por lo menos el 100% de la lámina. Pero acá lo que se identificó en este análisis a partir del satélite es que las curvas del coeficiente de cultivo fueron anteriores a lo que nos dice la FAO. Entonces yo tenía que hecho la reposición con mis PIC desde el noviembre, si se dan cuenta, más o menos. Y hay una gran diferencia porque hay un solo día, que yo estoy más o menos, son como 2 días o menos de una semana, que yo estoy llegando a un 1, o sea, debiera reponer más de un 100%, y se logra, si le dan cuenta acá en un lápiz del 2008,
se llegó a 1, pero en un Bing del 2008 no se alcanzó a llegar a 1. O sea, fue más o menos entre un 0,75 y un 0,8. O sea, un 80% de la lámina a reponer. Pero si comparamos versus un árbol joven del 2018 y 2017, los PIC fueron mucho menores. Entonces, al momento de nosotros de hacer el cálculo de la recomendación de riego, estas consideraciones están totalmente en juego y por eso es sumamente importante precisar la información. Hace, no sé, 15, 20 años atrás, esta información del satélite no estaba, pero hoy en día ya se puede llegar a esta tecnología y de forma transversal. Un poco, ¿qué es lo que entregamos a partir de las imágenes satelitales y lo que es el NDVI? Acá si se dan cuenta, esto está pixelado a propósito, que así se trabaja con las imágenes NDVI, y muestra el momento peak de llenado de hojas, si lo vemos así. Y hay diferencias. Diferencias porque imagínense, el peak de llenado de hoja, del follaje, entre una lápiz, fue desde el 15 del 11 y ya empezó a decaer el 5 del 12, versus un lápiz en eje central, este era en KGB, a partir del 10 del 12 versus, y empezó a decaer ya el 25 del 12. Entonces, hay diferencias que son sumamente importantes y van de la mano con que justamente estaban hablando en la charla. Además del riego, hay consideraciones de fertilización y otros manejos que se tienen que considerar. Y bueno, con el satélite acá uno lo puede identificar de forma rápida. Nuevamente lo mismo, si nos vamos a Bing, el Bing adulto, el pic lo llegó por ahí por noviembre, o sea, de octubre a noviembre, y acá en esta otra gráfica se ofrece diferencias desde octubre hasta noviembre también. Balance hídrico, esto es una gráfica bien interesante en la cual hacemos una comparación de ingreso versus egreso, cuando lo que es gráfica roja es riego versus la evapotranspiración, que es la gráfica azul. En el primer caso del LAPIN 2018, yo quedé con un superávit, por verlo, de 120 milímetros, en el cual se regó un poco más de lo, así que estaba calculando directamente lo que es evapotranspiración. Sabemos que hay otros manejos que están de por medio, pero esta es una lámina que uno puede hacer una comparación gráfica y concreta, a diferencia de los otros sectores, que no fueron igual, si se dan cuenta de lo que estábamos hablando, en el cual hubo más evapotranspiración versus los milímetros de riego que se aplicaron. En algunos casos quedaron negativos y otros positivos. Otra localidad, Alhué. Nuevamente lo mismo. La evapotranspiración, si se dan cuenta, es totalmente distinta a la Alhué de los Lirios. Acá es una zona bastante calurosa. Y lo mismo, la evapotranspiración real acumulada, ya utilizando los coeficientes de cultivo, llegamos a un máximo en un árbol del 2003 a 809 milímetros, a 452 y 408 árboles del 2017 y 2019. Exactamente muy similar a lo que estaba sucediendo en los lirios, donde había una diferencia de árboles adultos versus árboles jóvenes. Y nuevamente, si lo comparamos, en este caso también los tres casos están por debajo de la ET0, 877. Entonces, el uso del factor de corrección del coeficiente de cultivo era bastante preciso, ¿verdad? Exactamente lo que estábamos hablando recién. El KC, si hacemos una comparación, un árbol del 2003, gran parte, a diferencia del otro caso, aquí gran parte desde noviembre, más o menos, inicio de noviembre, hasta enero, el KC se mantuvo por sobre 1, o sea, la reposición tenía que haber sido bastante alta de la lámina, y si lo comparamos con los árboles que son más jóvenes, el 2017 y 2019, eran KC que no superaban los 0,5 más o menos en gran parte de la temporada. Entonces, nuevamente, esta información, el PIC está corrido respecto a lo que nos dicen las tablas teóricas, y hay una enorme diferencia al momento de las consideraciones. Exactamente lo que estábamos conversando recién, hay momentos PIC donde hay full del follaje, en octubre, en los árboles 2003 hasta noviembre, y bueno, estos árboles eran bastante nuevos en estos casos, y no sé, si uno sacaba los del 2017, uno sacaba la fotografía aérea, también se apreciaba el suelo, por eso se ve esas láminas, esos píxeles café, y no se logró una total cobertura mirado desde el cielo. Por eso también además va de la mano con los coeficientes de cultivo más bajos. Aquí exactamente lo mismo. Balance hídrico, acá en este caso, en todos los casos hubo más riego, por si lo comparamos respecto a la evapotranspiración real,
Entonces, habiendo cifras positivas de 224 milímetros, 181 milímetros y 169 milímetros. Quizás se podía incluso haber ajustado un poquito más, bajando los milímetros de riego en este caso. Pasando a otra localidad, Polpaico. Polpaico también es una zona bastante calurosa en la región metropolitana, y acá la evapotranspiración se comporta totalmente distinta a los otros casos, donde llegaron los picos más o menos a 8 milímetros por ahí por enero, siendo una T0 acumulada de 1.163 milímetros más o menos, y si lo comparamos con la real acumulada, utilizando el KC, 905, un árbol del 2007, 2010 fue 934, y un árbol del 2012, 995. Nuevamente lo mismo, el coeficiente de cultivo, para este caso, el pic de un árbol 2012, llegó cercano y más o menos a la quincena o inicios de diciembre más o menos, pasado la quincena de noviembre. Solo algunos momentos de la temporada se llegó a 1, y los otros momentos no se llegó a 1, o sea, no se le debiera reponer más del 100% de la lámina, lo recomendado. Nuevamente hay unos pics acá que van de la mano con esos pics de crecimiento que estaba hablando Oscar, que es por acá a partir después de marzo, y en ambos casos, o sea, en los tres casos se ven los mismos comportamientos. Exactamente lo mismo. El full de llenado de hoja de la cobertura son distintas fechas, si los comparamos, en el del 2007, en el 2010, hay distintos momentos en los cuales se llega al pic de crecimiento del follaje. Y acá nuevamente lo que es balance hídrico. Acá es distinto, en este caso se quedó como corto, por decirlo, en donde hubo más evapotranspiración versus a los milímetros de riego aplicado, 959 versus 905, 934 y 748, y así sucesivamente. Acá están, bueno, está clara indicada los inicios del cálculo, desde el 9 al 10 en adelante. Y finalmente, lo que estábamos conversando. La tecnología, podemos llegar a cualquier parte, no hay limitantes geográficas, ni limitantes técnicas, debido a que el satélite pasa por todos lados, entonces no hay límite, y bueno, ya estamos trabajando hace una temporada en Chile Chico, y exactamente lo que estábamos hablando recién. O sea, hay comportamientos de coeficientes de cultivo con pics según teórico en ciertas fechas, por ahí por enero, pero si se dan cuenta, acá hay un desfase del pic, donde pasa más acá. O sea, si se dan cuenta, nosotros en estas variedades que están analizadas, el pic del coeficiente de cultivo se mantuvo incluso hasta abril, del 1 de abril, si se ve acá en la gráfica, y después ya de abril-mayo empezó a decaer. Entonces, si nos hubiéramos guiado netamente por lo que son KC teóricos, acá hubiera habido un error grave, y por lo mismo fue sumamente importante la identificación de estos coeficientes de cultivo en esta localidad. Un poco para resumir la información y que lo vean gráficamente, acá hicimos una comparación de la evapotranspiración potencial de distintas localidades, donde los picos de evapotranspiración potencial se los llevó los máximos entre Alhué y Polpaico, va de la mano con lo que estábamos hablando, además eran zonas muy calurosas, y en Chile Chico fueron las zonas donde el coeficiente la evapotranspiración potencial, con sus picos llegaron a incluso, no sé, cercanos a los 4 milímetros, y los máximos llegando a los 6, a diferencia de Polpaico, Rengo también y Alhué, que hay momentos que superaron los 8 milímetros. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a vos, Pablo. La verdad es que muy interesante la comparación de los KC. En este momento tengo muchas preguntas del público, hay algunas que están súper interesantes de leer, estamos un poquito en tiempo, pero mientras leo las preguntas, quiero hacerle una encuesta más al público para que ya nos quedemos con el dato de qué quieren hacer posterior a este webinar, si quisieran recibir más información del monitoreo de riego o no, para que me vayan respondiendo. Y
Mientras tanto, leo una pregunta que, no sé, Víctor o Oscar la podrán responder, que es de Ignacio del Campo, que dice respecto al suelo vivo, ¿qué opinión tienen de usar sistemas de riego dual combinando goteo y microaspersión para favorecer el desarrollo radicular y permitir el desarrollo de cobertura entre hileras? Víctor o Oscar, no sé. Sí. ¿Oscar está activado? A ver, me fijo. Creo que no. Ahí está. No sé si... No me permite desmutearlo, capaz que él está con la Ya. configuración. No, es súper buena la pregunta. Yo creo que, ¿cuál es la opción o la estrategia más económica? No sé en qué lugar está Ignacio, pero, por ejemplo, si uno logra aprovechar las aguas lluvias en sectores que llueven 200, 300, 400 milímetros, por lo general estamos recomendando que esa cubierta vegetal se desarrolle a expensas de aguas lluvias, ya en el fondo para capturar esa agua y aprovechar de meter materia orgánica a través de una cubierta vegetal, ¿ya? Y obviamente que el sistema de goteo me imagino para regar las líneas de las plantas. En otras, hemos visto también otros huertos que tienen este sistema combinado que tratan de mantener un microaspersor cercano a la entidera para mojar más y mantener un suelo más activo, sobre todo cuando estamos recuperando la biología en condiciones de replante, sería también una buena alternativa. Pero yo iría más a la parte de tratar de maximizar, aprovechar el agua gratis de la lluvia y hacer estas cubiertas, y después solamente mantenerme en estas franjas de mojado con las líneas de goteo. Clarísimo. No sé, Oscar, si quisieras agregar algo. No, o sea, lo ideal sería lo que dice la pregunta, contar con los dos tipos de riego, ¿ah? Porque la microaspersión me va a permitir regar mejor mi cubierta vegetal y el goteo me va a permitir fertirregar mejor. O sea, lo ideal es las dos combinaciones, es un tema de costo, ¿ah? Entonces, Claro. como decía Víctor, hay que ver en qué zona estamos, ¿ah? La cubierta vegetal ideal para nosotros si pensamos ecológicamente, es la cubierta vegetal natural. Pero lamentablemente la mayoría de los huertos que vemos en la zona central han sido manejados muchos con herbicidas y esa cubierta vegetal natural prácticamente está también degradada. Entonces una forma rápida de recuperarla es sembrando algo artificial. Y al sembrar algo artificial, bueno, si estamos más al sur, aprovechamos las lluvias, y si estamos algo más al norte, bueno, ahí podríamos pensar en... Se justificaría, claro. Claro. Y una última pregunta, ya porque estamos muy pasados con la hora, que tiene que ver con en qué etapa o momento fisiológico recomiendan comenzar a regar, y qué tan determinante puede ser para la producción, dice Dorian. Esa pregunta empezó a surgir esta semana, ¿no? Porque los huertos están ya brotando y entrando a florecer. Yo diría temprano, ¿no? Entrando en floración, ya en flotación, tenemos que ver el humedad del suelo y si no tenemos agua hay que regar. El año pasado me acuerdo que fue un año seco y no llovió durante todo el mes de agosto, septiembre, y empezamos a regar temprano. La planta necesita agua a medida que de floración en adelante. Claro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por responder las preguntas. Creo que es todo por la presentación del día de hoy. Quiero que sepan los que están del otro lado que la grabación de este webinar la vamos a mandar el día de mañana, junto con la presentación PowerPoint, así ya les queda de material de estudio y para recuperar y aplicar en los campos. Les agradezco muchísimo, Oscar y Víctor, la presentación, el esfuerzo de conectarse vía online. Te agradezco, Pablo, también a ti del otro lado, así que muchísimas gracias, muy participativa, muy convocada la charla, así que algo que quisieran agregar. Muchas gracias por muchas el gracias público presente. por la oportunidad y saludos a todos y cuídense, por favor. Así es. Gracias a todos, muchas gracias.
Gracias, gracias. Hasta Gracias. luego. Chao. Bueno, Chao. vamos a estar compartiendo próximos webinars de la Academia de Riego. La semana que viene tenemos 2 nuevos webinars, uno de el diseño de sistemas de riego y otro del manejo hídrico en Nogal. No se lo pierdan, entérense por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.